¿De verdad vamos a subirnos a esto? ¿Es posible que algo así realmente exista? Imaginen un vehículo que viaja a 300 kilómetros por hora, y dentro, la superficie del café en una taza no se mueve en lo más mínimo. ¿Y si les dijera que esto no ocurre en un laboratorio de alta tecnología, sino en un sistema de transporte público que usan cientos de miles de personas todos los días? La mayoría de los ingenieros les dirían lo mismo: es imposible. A mayor velocidad, mayor vibración. Es una ley fundamental de la física. Un vehículo sobre rieles tiene límites bien definidos. Había un hombre que creía esto con una fe inquebrantable. Un ingeniero aeroespacial estadounidense que había pasado más de 20 años de su vida estudiando el control de vuelo y el análisis de vibraciones. Un hombre que había observado en números el comportamiento de cada fuselaje imaginable, desde cazas de combate hasta los más modernos aviones de pasajeros. Su afirmación era categórica: en el transporte de alta velocidad, lo más difícil no es alcanzar la velocidad, sino mantener la estabilidad. Y en materia de estabilidad, no existía vehículo alguno que pudiera superar a una aeronave. Ese hombre, Márquez, visitó México por motivos de una investigación. Su objetivo era uno solo: comprobar con sus propios ojos y, más importante aún, con sus propios instrumentos, si el legendario sistema de trenes de alta velocidad de México era la proeza de ingeniería que se decía, o simplemente un mito bien contado. Desde el principio, él no lo creía. Era teóricamente imposible que un tren, atado a la tierra, pudiera ser más estable que un avión surcando los cielos. Con esa certeza, abordó el tren. Colocó sobre la mesa una taza de café llena hasta el borde, equilibró una moneda de 10 pesos en el marco de la ventana y encendió su equipo de medición, un dispositivo tan sensible que podía detectar las más mínimas vibraciones de un avión en pleno vuelo. Y entonces, el águila veloz comenzó a moverse, en un silencio casi irreal. 100 kilómetros por hora. 200. Y finalmente, 300 kilómetros por hora. En ese preciso instante, Márquez no pudo dar crédito a lo que veía. El café no se derramaba. La superficie del líquido permanecía imperturbable. La moneda no caía. Y las lecturas de su equipo de medición demolían por completo los cimientos de su conocimiento. Un vehículo terrestre era más estable que un avión en altitud de crucero. Los datos lo registraban con una claridad brutal. ¿Era esto una coincidencia? ¿O era la inevitable consecuencia de la filosofía de ingeniería mexicana? ¿Cómo era posible alcanzar tal nivel de perfección? Esta experiencia no solo cambió la perspectiva de un ingeniero aeroespacial, la hizo añicos. A su regreso, escribiría un informe que sacudiría a la comunidad de ingenieros de todo el mundo. ¿Por qué el águila veloz no vibra? ¿Por qué puede operar con una puntualidad medida en segundos? ¿Y por qué todo esto se considera, en México, algo completamente normal? La respuesta es la historia que estoy a punto de contarles. ¿Qué onda, mi gente? Antes de arrancar con esta historia increíble, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Así, el algoritmo de YouTube les seguirá recomendando contenido tan chido como este. Échenme la mano con una suscripción, no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. También les dejé en la descripción unos links a otros videos que seguro les van a gustar, así que dense una vuelta por ahí. Ahora sí, vámonos con la historia. ¿De verdad voy a subirme a eso? Cuando Márquez se encontró de pie en el andén de la Estación Central de Ciudad de México, tuvo que reprimir conscientemente esa pregunta que emergía desde el fondo de su escepticismo. Dejarse llevar por las emociones era el mayor pecado para un ingeniero. Él, que siempre había juzgado el mundo a través de la lente fría y objetiva de los hechos y los números. Para la mayoría de la gente, la idea de un vehículo a 300 kilómetros por hora evocaba imágenes de velocidad pura, de un futuro de ciencia ficción hecho realidad. Se preguntaban qué tan rápido podrían llegar a su destino. Pero para Márquez, la velocidad nunca fue el factor principal. Moverse a esa velocidad era, en esencia, invitar a un torbellino de problemas: vibración, ruido, estrés mecánico, fatiga para los pasajeros. A medida que la velocidad aumentaba, estos factores se amplificaban exponencialmente. Por eso, durante décadas, su conclusión había sido la misma:
una y otra vez, la verdadera proeza en el transporte de alta velocidad no era ir más rápido, sino mantenerse estable. Marcus había forjado su carrera como ingeniero en la élite de la industria aeroespacial estadounidense. Desde el análisis de los sistemas de control de aviones militares hasta la mitigación de vibraciones en aviones comerciales, había pasado más de 20 años traduciendo el movimiento de las aeronaves al lenguaje universal de los números. Las complejas oscilaciones de un caza F-35 durante un viraje brusco, el sutil bamboleo de un Boeing 787 al atravesar una zona de turbulencia, todo era, para él, un conjunto de datos esperando ser analizado. Comprendía a la perfección la teoría que permitía a un avión mantener una relativa calma en su interior mientras se desplazaba a casi 1000 km por hora. En el aire, un objeto tiene un grado de libertad mucho mayor. No hay una entrada directa de imperfecciones desde una superficie sólida. Los alerones y timones ajustan constantemente la actitud del avión, dispersando las fuerzas y mitigando las vibraciones. Aún así, era imposible eliminarlas por completo. La ingeniería aeronáutica había invertido miles de millones de dólares y décadas de investigación en minimizar esas sacudidas. Conociendo ese campo de batalla, para Marquez, un tren de alta velocidad terrestre era un concepto inherentemente inferior. Estaba encadenado a una restricción física, las vías. El contacto entre la rueda y el riel era, por definición, un punto de fricción y generación de vibraciones. La más mínima deformación del terreno, la dilatación del metal por el calor del desierto de Sonora, o el asentamiento del suelo tras las lluvias en el sur, todo se transmitiría directamente al chasis del tren. Por más avanzada que fuera la tecnología, la Tierra imponía sus propias reglas, sus propios límites. Él no tenía la menor duda al respecto. Sobre el Águila Veloz, el tren bala mexicano, ya había leído numerosos artículos y revisado datos preliminares. Su puntualidad era legendaria, su historial de seguridad, impecable. Décadas de operación sin un solo accidente fatal. Eran logros dignos de reconocimiento, sin duda. Pero Marcus no veía en ellos una prueba de comodidad o estabilidad superior. Una tecnología cuyos orígenes se remontaban a finales del siglo XX no podía, simplemente no podía, superar los sistemas de control de una aeronave de última generación. Esa era su opinión honesta y directa. Además, ya tenía pruebas que reforzaban su convicción. Justo antes de volar a México, había realizado mediciones en un sistema de trenes de alta velocidad en Brasil, un proyecto ambicioso pero más reciente. Los resultados fueron exactamente los que esperaba: vibraciones que aumentaban en proporción directa a la velocidad, un comportamiento errático durante el frenado, una aspereza general en el control que se sentía en todo el cuerpo. Acababa de confirmar con sus propios instrumentos los límites del transporte terrestre de alta velocidad. Por eso, ahora, de pie en el andén monumental de la estación central, su conclusión permanecía intacta. El vehículo frente a él, una serpiente blanca de diseño aerodinámico, era hermoso. La limpieza era inmaculada. El movimiento de la gente, ordenado. Pero todo eso era estética, superficial. Lo que importaba de verdad comenzaría en el momento en que las ruedas empezaran a girar. Marquez colocó su maletín de equipo a sus pies y verificó su contenido. Un medidor de vibraciones de precisión, un sonómetro, un acelerómetro de alta sensibilidad. Todos eran los mismos instrumentos que usaba para detectar las microvibraciones en el fuselaje de un avión. Este viaje no era turismo, era un experimento. Había hecho un preparativo más. En una pequeña cafetería de la estación, compró un café de olla y, con pulso de cirujano, lo sirvió en una taza de cerámica hasta que el líquido formó un menisco convexo, a punto de desbordarse. Lo colocó con cuidado sobre la mesita plegable de su asiento. Luego, de su bolsillo sacó una brillante moneda de 10 pesos mexicanos, con el círculo de la Piedra del Sol en el centro, y la puso de canto sobre el borde de la ventana. Esto no era un truco para impresionar a nadie. Era un método simple y antiguo, usado en la aviación durante generaciones, para verificar visualmente la estabilidad. Si había vibración, el líquido se agitaría y la moneda caería. Si no caía, eso sería algo más que una simple anomalía, sería una contradicción a las leyes que él conocía. Se va a derramar. Se va a caer, pensó.
Es imposible lograr una estabilidad de nivel aeronáutico en un vehículo terrestre. Y mientras se repetía ese mantra, una extraña sensación de disonancia comenzó a crecer en su interior. Desde que había aterrizado en México, había notado algo peculiar. El tiempo no parecía distorsionarse. El movimiento de la gente no era caótico. El ruido no se amplificaba sin control. Empezaba a dudar que todo eso fuera una simple coincidencia. ¿Y si este país tuviera una aversión cultural a la vibración misma, al desorden? ¿Y si esa mentalidad se hubiera filtrado hasta el núcleo del diseño y la operación de su infraestructura? Márquez aún no podía descartar del todo esa idea. La hora de partida se acercaba. Revisó su reloj. Las manecillas avanzaban con una precisión implacable. En unos instantes, su convicción sería reafirmada o se haría pedazos. La respuesta se acercaba, y ya no había escapatoria. La confianza de Márquez en la superioridad de la aviación no era un capricho. Era una conclusión cimentada en 2 décadas de experiencia y una montaña de datos. Para él, la vibración no era un concepto abstracto, era un enemigo tangible que debía ser controlado. En el diseño de una aeronave, la vibración nunca es ambigua. Se debe conocer con precisión en qué dirección, con qué frecuencia y con cuánta energía se manifiesta. Sin ese conocimiento, es imposible hablar de seguridad, y mucho menos de comodidad. En sus inicios, Márquez trabajó en pruebas de control para aviones militares. Los cazas se mueven a velocidades supersónicas, realizan cambios de actitud violentos que someten el fuselaje a fuerzas brutales. En ese mundo, un instante de error en el control podía llevar a una desestabilización catastrófica. Fue en ese entorno de alto riesgo donde aprendió, a la fuerza, lo peligrosa y persistente que podía ser la vibración. Cuando pasó al sector de la aviación civil, su mentalidad no cambió. Los aviones de pasajeros no realizan maniobras tan extremas, pero a cambio, deben mantener una estabilidad casi perfecta durante horas. Que las bebidas no se derramen en la cabina a 10.000 metros de altura no es casualidad ni un truco. Es el resultado de una sinfonía de elementos de diseño, la forma de las alas, la rigidez estructural del fuselaje, la ubicación de los motores, los materiales de absorción de vibraciones, la velocidad de respuesta de los sistemas de control. Todo sumado para crear una burbuja de calma en medio del caos del cielo. Marcus había analizado innumerables veces los datos de aviones que habían encontrado turbulencia severa. Sabía qué diseños mitigaban las sacudidas y cuáles las amplificaban. Los números no mentían. Por eso confiaba ciegamente en ellos. Por el contrario, cada vez que observaba un tren de alta velocidad, la misma pregunta surgía en su mente: ¿cómo pueden siquiera pensar en alcanzar ese nivel de estabilidad en tierra? Las vías nunca son perfectamente rectas. El suelo se expande y contrae con la temperatura y la humedad, se asienta, se deforma. El contacto entre una rueda de acero y un riel de acero es una fuente natural y constante de vibración. Para él, un tren rápido no era más que eso, un vehículo terrestre que iba muy deprisa. No tenía la libertad tridimensional de un avión. Su margen de control era mucho menor. No había a dónde escapar de la vibración. Por eso, los elogios que escuchaba sobre el Águila Veloz de México los recibía con una distancia profesional. Que fuera puntual, era admirable. Que su historial de seguridad fuera perfecto, un hecho innegable. Pero eso hablaba de la gestión de operaciones y el mantenimiento, no de una calidad de viaje o una estabilidad suprema. Así era como él lo desglosaba en su mente. Su visita a Brasil, justo antes de México, no fue una coincidencia. Era un paso deliberado en su método científico para llegar a una conclusión libre de prejuicios. Si abordaba el Águila Veloz directamente, su juicio podría ser acusado de estar sesgado. Por eso necesitaba un punto de comparación, un control en su experimento. La lógica era simple: si el tren brasileño mostraba una estabilidad cercana a la de un avión, entonces había razones para tener expectativas sobre México. Pero si allí confirmaba los límites inherentes al transporte terrestre, entonces el caso mexicano sería, probablemente, una variación del mismo tema. La estación de Sao Paulo era un torbellino de energía urbana. El flujo de gente era rápido, los anuncios por altavoz resonaban con fuerza,
y el eco de los pasos y las conversaciones se mezclaba en un zumbido constante. Marcus lo catalogó de inmediato como una metrópolis normal. Nada fuera de lo común. Al subir al tren y tomar asiento, desplegó su equipo. Incluso antes de partir, los sensores ya detectaban una microvibración que subía desde el suelo del vagón. La lectura era baja, pero no era un estado de reposo absoluto. Era lo esperado para un vehículo terrestre. Cuando el tren se puso en marcha, la aceleración se sintió claramente. La vibración se transmitía a través del respaldo del asiento, un cosquilleo persistente en las plantas de los pies. En algún lugar del vagón, un panel metálico emitía un leve zumbido. Marcus, sin emoción, se centró en los números. A medida que la velocidad aumentaba, la forma de la onda de vibración se volvía visiblemente más irregular. Ciertas frecuencias se acentuaban, la amplitud crecía. No era un fenómeno extraño, era un patrón que había visto docenas de veces. Al superar los 100 km por hora, la sacudida se hizo perceptible para todos. Varios pasajeros se reacomodaron en sus asientos, ajustando inconscientemente su postura. No era alarmante, pero distaba mucho de ser confortable. De repente, el tren frenó bruscamente. Una fuerza lo empujó hacia adelante, y el café de un pasajero cercano se derramó sobre la mesa. Marcus miró sus instrumentos por reflejo. La aceleración longitudinal se había disparado. Control deficiente, concluyó para sus adentros. Un hombre de negocios brasileño a su lado comentó en un inglés tranquilo. Suele pasar. No hay problema. Al escuchar esas palabras, Marcus hizo una anotación mental. Aquello estaba dentro del rango de tolerancia del sistema. La vibración no era una anomalía a eliminar, sino un fenómeno aceptado. En la industria aeroespacial estadounidense, esa mentalidad era inaceptable. La frase suele pasar era una señal para detener la mejora. Marcus vio ahí una diferencia filosófica fundamental. Cuando el tren llegó a su destino, su evaluación estaba prácticamente completa. Era rápido, sí, pero su estabilidad era limitada. Era conveniente, pero dejaba una tensión residual en el cuerpo. Era el ejemplo perfecto de lo que él esperaba del transporte terrestre de alta velocidad. Al bajar al andén, en medio del gentío, Marcus miró al cielo. Si en ese momento estuviera en un avión de pasajeros en crucero, habiendo recorrido la misma distancia en el mismo tiempo, su cuerpo no recordaría la vibración. La comparación validaba su conclusión. Su colega, Carlos, que lo acompañaba, pareció leerle la mente. Supongo que México será más de lo mismo, ¿no? Marcus asintió en silencio. Así, los dos abordaron el vuelo hacia Ciudad de México. En la mente de Marcus, el águila veloz era todavía un simple objeto de estudio. Sin expectativas exageradas, sin una cautela especial. Simplemente, un sistema más para medir contra el estándar de oro de la aviación. En ese momento, no tenía idea de que ese desvío científico por Brasil se convertiría, más tarde, en el catalizador que haría su propia revelación aún más devastadora. Desde el momento en que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Marcus sintió que sus percepciones comenzaban a desalinearse. No fue un shock, ni una revelación. Fue una sutil pero persistente sensación de extrañeza. El proceso de inmigración fue fluido, la atención de los oficiales, concisa y precisa. Solo se usaron las palabras necesarias, sin movimientos superfluos. Observando ese flujo, Marcus se dio cuenta de algo. Aquí, la gente no parecía actuar por impulso emocional. Era como si un guión invisible rigiera sus interacciones. Al salir a la sala principal del aeropuerto, notó el relativo silencio. A pesar de la multitud, el ruido era contenido. El rodar de las maletas, los pasos, las voces, todo estaba presente, pero no se fusionaban en el caos habitual. Un lugar que debería ser ruidoso estaba extrañamente en calma. ¿No te parece demasiado silencioso para ser un aeropuerto?, murmuró Carlos. Marcus asintió lentamente, su mirada recorriendo el espacio. Esa sensación se intensificó al tomar el tren ligero hacia la ciudad. A medida que se acercaba la hora de partida, el tren llegó al andén con una naturalidad pasmosa.
sin retrasos, sin prisas. Los pasajeros formaron filas ordenadas, nadie empujaba, nadie se colaba. Márquez miró el horario electrónico. No mostraba un intervalo de operación, sino la hora exacta de partida. Había viajado por decenas de países, pero nunca había visto a pasajeros que confiaran tanto en un horario. El tren partió en el segundo exacto que indicaba la pantalla, y llegó a la siguiente estación con la misma precisión. El margen de error, si lo había, era de apenas unos segundos. Carlos consultó su reloj y frunció el ceño. Va exacto. Clavado. Por alguna razón, esas palabras le produjeron un ligero escalofrío a Márquez. Dentro del vagón, nadie hablaba por teléfono en voz alta. No había conversaciones estridentes ni risas que resonaran. Los pasajeros leían, miraban sus pantallas o simplemente observaban el paisaje en silencio. Y no se sentía antinatural. Observando esta escena, Márquez comenzó a formular una hipótesis en un rincón de su mente. ¿Y si en este país el orden fuera la premisa fundamental de todo? ¿Y si el comportamiento humano estuviera, desde el principio, calibrado para no generar vibraciones sociales? Inmediatamente, desechó la idea con su lógica de ingeniero. La vibración es un fenómeno físico, no un asunto de cultura o atmósfera. Pero lo que estaba presenciando era demasiado consistente para ignorarlo. Cuando hicieron transbordo en la estación de Buenavista, Márquez se detuvo en seco. En el andén, la gente formaba filas perfectamente alineadas con las marcas en el suelo que indicaban dónde se detendrían las puertas del siguiente tren. Nadie daba instrucciones. Aún así, todos mantenían la misma distancia, la misma orientación. Cuando el tren llegó, nadie intentó subir hasta que el último pasajero hubo descendido. Algunos mostraban prisa en sus gestos, pero ni una sola persona rompió la regla no escrita. La escena era diferente a la de cualquier otra ciudad que hubiera conocido. Esto no era entrenamiento, ni una orden. Pero el resultado era un orden absoluto. Para cuando llegaron a la estación central, Márquez tuvo que admitir que su evaluación previa estaba empezando a tambalearse. Aún no había subido al tren bala. Aún no había comenzado sus mediciones. Y sin embargo, ya dudaba en aplicar las conclusiones que había sacado en Brasil. Si este país detestaba la vibración, el desperdicio y el desorden a un nivel estructural, y si esa filosofía no se limitaba a la gestión del transporte, sino que impregnaba el diseño de los vehículos y el mantenimiento de las vías. Mientras se dirigía a los torniquetes de acceso a los andenes de El Águila Veloz, Marcus se dijo a sí mismo, el juicio viene después de la prueba. Después de ver los datos. Pero al mismo tiempo, otro pensamiento se abría paso, si el tren de este país realmente no vibra, no será por casualidad. Debe haber una lógica fundamentalmente diferente detrás de todo esto. Sintiendo que la respuesta estaba justo delante, avanzó hacia el andén. Al cruzar el control de boletos hacia el andén de El Águila Veloz, Márquez sintió un cambio en su interior. No era expectación. Era algo más parecido a la cautela. La premonición de que todas las premisas que había construido a lo largo de su carrera podrían no ser válidas en este lugar. El andén era amplio, con una excelente visibilidad y libre de información superflua. La señalización estaba colocada solo donde era necesaria, con tipografía clara y colores discretos. El flujo de gente era constante, y si alguien se detenía, había espacio de sobra para que los demás lo rodearan sin interrumpir el paso. Debería estar abarrotado, pero no se sentía congestionado. Márquez se fijó primero en ese diseño. Una arquitectura que evitaba las colisiones. Un ancho que permitía que el flujo continuara incluso con obstáculos. Un techo cuya altura y materiales no permitían que el sonido rebotara en exceso. Nada parecía ser una coincidencia, todo parecía estar integrado en el diseño desde su concepción. Cuando vio el tren detenido en la vía, se quedó sin palabras por un instante. Su carrocería blanca no tenía protuberancias innecesarias. La nariz era afilada, aerodinámica, pero sin agresividad. Le recordaba al diseño del morro de un avión supersónico. Se podía ver, con solo mirarlo, donde se había eliminado material y donde se había reforzado para minimizar la resistencia del aire. Esto no es estética, pensó Márquez. Es la manifestación de una filosofía de diseño.
A su lado, Carlos susurró. ¿En serio esta tecnología tiene décadas? Márquez no respondió. La misma pregunta comenzaba a crecer dentro de él. Durante el breve tiempo antes de la partida, un equipo de limpieza abordó el tren. Sus movimientos eran rápidos, pero no apresurados. El rol de cada persona era claro, sus trayectorias, eficientes. Los asientos giraban al unísono para encarar la nueva dirección del viaje, y los suelos quedaban impecables en segundos. Marcus miró su reloj. El tiempo de parada era limitado. Aún así, nadie parecía estresado. Al terminar, todos salieron, se formaron en una línea en el andén y hicieron una reverencia coordinada hacia el tren. Parece un ritual, comentó Carlos. Pero Márquez tuvo una impresión diferente. No era una actuación. Era una confirmación colectiva de que el trabajo estaba completo y bien hecho. El anuncio de partida sonó, y los pasajeros formaron una fila silenciosa. Nadie empujó, nadie se coló. Esperaron a que los que llegaban bajaran, y luego subieron. Se repetía como un acto natural. Al entrar en el vagón, el aire cambió. No había olores. El sonido no rebotaba, era absorbido. Las pisadas se amortiguaban. Al sentarse, Márquez se recostó instintivamente. El asiento no era ni demasiado duro ni demasiado blando, estaba diseñado para ser cómodo durante horas. Sin haberse movido un centímetro, su cuerpo ya se sentía en calma. Y entonces se dio cuenta de algo crucial. Este vehículo no estaba diseñado presuponiendo la existencia de la vibración. No era una estructura hecha para soportar las sacudidas, sino una diseñada bajo la premisa de no generarlas. Márquez sacó el equipo de su maletín. Encendió los instrumentos, calibró la sensibilidad y comenzó a grabar. Los números eran tan estables que parecían irreales para un vehículo detenido. A continuación, tomó la taza y vertió el café de olla hasta el borde. La superficie líquida, oscura y brillante, formó una cúpula por la tensión superficial, lista para derramarse a la menor provocación. Y luego, la moneda de 10 pesos. La colocó de canto en el marco de la ventana. Al retirar los dedos, la moneda se quedó inmóvil. Todavía no nos movemos. Es normal, se dijo a sí mismo. Pero él, que había viajado en incontables vehículos, sabía que incluso en reposo, siempre existe una microvibración. El silencio absoluto de los sensores era, de hecho, antinatural. La forma de onda era casi una línea perfectamente plana. La hora de partida llegó. Marcus miró su reloj. En el instante preciso en que el segundero alcanzó las 12, el águila veloz comenzó a moverse. Sin sonido. Sin impacto. Sin la más mínima sensación de ser empujado hacia atrás. Marcus miró de inmediato sus instrumentos. La aceleración era casi imperceptible. No había una fluctuación lo suficientemente grande como para ser registrada como una vibración. En ese momento, uno de sus paradigmas comenzó a desmoronarse. La vara con la que el hombre que vivía para el cielo había medido el mundo comenzaba, por primera vez, a perder su sentido. La velocidad aún es baja. Es demasiado pronto para juzgar, se repetía. Pero ya lo sabía. Esta no sería una prueba como las demás. Este vehículo jugaba en una liga completamente diferente. El águila veloz partió con una puntualidad de cronómetro suizo. Márquez, preparado para el tirón inicial de la aceleración, se encontró con que éste nunca llegó. El empuje era tan continuo y gradual que la presión sobre su espalda apenas cambió. Inmediatamente revisó las lecturas. La curva de aceleración era suave, sin picos que indicaran una sacudida en ninguna dirección. Normalmente, un vehículo terrestre muestra una vibración lateral o vertical justo al arrancar, pero en ese momento, las lecturas estaban cerca del límite de detección de sus sensores. A medida que la velocidad aumentaba, Márquez desvió su atención al entorno del vagón. Las maletas en el compartimento superior no se movían. La taza de café sobre la mesa permanecía como una escultura, su superficie un espejo oscuro y quieto. La moneda de 10 pesos en la ventana seguía en perfecto equilibrio. Aún estamos en el rango de baja velocidad, se dijo,
posponiendo su veredicto. Cuando el tren dejó atrás el denso paisaje urbano de la Ciudad de México y comenzó a ganar velocidad de verdad, era el momento en que, normalmente, el comportamiento del vehículo cambiaría. Las juntas de los rieles, los cambios de vía, las sutiles imperfecciones del terreno deberían empezar a manifestarse como vibraciones. Marcus observó la pantalla de su osciloscopio, esperando ese momento. Pero los números apenas cambiaron. No había picos en ninguna frecuencia específica. La amplitud general se mantenía increíblemente baja y estable. El tren superó los 100 kilómetros por hora. La sensación en su cuerpo seguía siendo la misma. A esta velocidad, normalmente se sentiría un temblor sutil a través del suelo y el asiento. Pero en este vagón, eso no sucedía. Fue entonces cuando Marcus usó, por primera vez en su mente, la palabra anormal. Anormal no en el sentido de defectuoso, sino de algo que se desviaba por completo de sus expectativas. Había medido trenes de alta velocidad en varios continentes. Por impecable que fuera el mantenimiento, la vibración siempre aumentaba con la velocidad. Era la premisa fundamental de un vehículo atado a la tierra. Pero el águila veloz parecía ignorar esa premisa. A 150 kilómetros por hora, la situación no había cambiado. La superficie del café era un plano perfecto. La moneda seguía de pie. Carlos no pudo evitar murmurar. ¿Todavía no se cae? Marcus no respondió, sus ojos fijos en la pantalla. Fue entonces cuando una nueva posibilidad comenzó a tomar forma en su cabeza. Esto no se debía únicamente a que el tren fuera excepcional. Tenía que ser algo más. Las vías, el sistema de control, la operación. Todo tenía que estar diseñado como un único sistema integrado. En la aviación, la estabilidad no se logra solo con un buen avión. La pista de despegue, el control de tráfico aéreo, el mantenimiento, las reglas de operación, todo debe funcionar en armonía para que el vuelo sea seguro. ¿Y si el águila veloz se hubiera construido bajo esa misma filosofía, pero aplicada al terreno? Al alcanzar los 200 kilómetros por hora, Marcus comenzó a admitir que su propia experiencia ya no era una guía fiable. A esta velocidad, los valores de vibración normalmente darían un salto. Sin embargo, las lecturas eran comparables, si no mejores, a las de un avión comercial en altitud de crucero. Estoy usando la vara de medir equivocada, pensó. Este tren no debía ser evaluado como un vehículo terrestre. Debía ser visto como un sistema de movilidad independiente. En el instante en que ese pensamiento cruzó su mente, Marcus sintió un cambio tectónico en su forma de pensar. Siempre había medido la Tierra desde el cielo. Pero ahora, su propio estándar se estaba desmoronando. El tren seguía acelerando, pero la vibración no aumentaba. El ruido no aumentaba. Los números, con una calma exasperante, seguían mostrando una estabilidad casi absoluta. En ese punto, Marcus ya lo entendía con claridad, este viaje no era una coincidencia. No era el resultado de unas condiciones climáticas o de vía momentáneamente perfectas. Era el resultado de un diseño. El tren continuó su aceleración, y el indicador de velocidad superó los 250 kilómetros por hora. En el transporte terrestre convencional, a esta velocidad se manifiestan múltiples problemas simultáneamente. La más mínima deformación del chasis se amplifica como vibración, el ruido se vuelve penetrante y los pasajeros, inconscientemente, tensan sus músculos. Marcus lo había experimentado innumerables veces. Pero este viaje era diferente. La forma de la onda en su equipo seguía siendo estable. Ninguna frecuencia destacaba, todo el espectro se mantenía en un nivel bajo y uniforme. Esto no significaba simplemente que había poca vibración. Significaba que la fuente misma de la vibración estaba siendo suprimida en su origen. Marcus también se fijó en el sonómetro. A pesar de acercarse a los 300 kilómetros por hora, el ruido interior se mantenía en torno a los 50 decibelios, el equivalente a una biblioteca silenciosa. En un avión en crucero, el ruido en cabina suele superar los 70 decibelios. Aunque el avión es más rápido, el ambiente del tren era indiscutiblemente más sereno. Fue entonces cuando Marcus tomó conciencia de que el eje sobre el que había basado todas sus comparaciones estaba fundamentalmente equivocado.
Siempre había colocado a la aviación en la cima, basándose en el único criterio de la velocidad, y había relegado a los vehículos terrestres a un plano inferior. Pero lo que estaba experimentando ahora era un espacio móvil que lograba la velocidad y el confort de forma simultánea y sin compromiso. Incluso al superar los 280 km por hora, el café sobre la mesa no se movió. Su superficie permanecía tan lisa que no mostraba ni la más mínima ondulación. La moneda de 10 pesos seguía en su sitio, como si estuviera soldada al marco de la ventana. Por primera vez, Marquez apartó la vista de sus instrumentos y observó la escena con sus propios ojos. Sintió la necesidad de aceptarlo no como una serie de datos, sino como un fenómeno real. Esto no era un error de medición. No era una casualidad. Volvió a mirar los números. Las aceleraciones en los ejes vertical, lateral y longitudinal eran extremadamente bajas y estables. El chasis no parecía estar luchando contra la velocidad, era como si la velocidad misma estuviera siendo absorbida por el sistema. Y entonces, Marquez tuvo una revelación sobre la filosofía de diseño. En la aviación, la estrategia es detectar la vibración y suprimirla mediante sistemas de control activos. Pero el águila veloz parecía diseñado para reducir la premisa misma de que la vibración se genere. El vehículo, las vías, la cimentación, el mantenimiento, la gestión del tráfico. Todo funcionaba como un único organismo para crear y mantener unas condiciones en las que la vibración apenas pudiera nacer. Eso no podía lograrse con una sola tecnología revolucionaria. Requería décadas de mejoras incrementales y una cultura operativa que no aceptara el más mínimo compromiso. Marquez empezó a comprender por qué había subestimado al tren mexicano. Lo había visto como la evolución de una tecnología antigua. Pero en realidad, era un sistema que había seguido su propia senda evolutiva, actualizándose constantemente. No tiene sentido compararlo con un avión, dijo Carlos en voz baja. Marcus asintió lentamente. La comparación no es con una aeronave. Es con la perfección misma. Y lo que tenemos delante es un sistema de movilidad de una perfección casi absoluta. En el instante en que el tren alcanzó los 300 km por hora, no hubo ningún cambio en el vagón. No se sintió el fin de la aceleración, el ruido no aumentó. Solo los números en el velocímetro confirmaban, en silencio, que habían alcanzado la velocidad máxima. En ese momento, Marquez llegó a una conclusión definitiva. Su premisa de que los vehículos terrestres no podían igualar a los aviones había sido refutada por la realidad. El águila veloz no debía ser juzgado con el cielo como referencia. Era, en sí mismo, una nueva referencia. Un sistema completo e independiente. A partir de ahí, su mente se centró en una nueva pregunta: ¿cómo es posible? El por qué no vibra, el por qué no se retrasa, y el por qué se puede operar todo esto como si fuera algo normal. El tren seguía su viaje, pero en la mente de Marquez, una respuesta ya se había solidificado. Tras confirmar la estabilidad a 300 km por hora, el interés de Marquez pasó del resultado a la causa. Como buen ingeniero, no podía limitarse a observar un fenómeno, necesitaba entenderlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué elementos lo sostenían? Sin una respuesta, no podría estar satisfecho. Lo primero que le llamó la atención fue que los valores se mantuvieran estables incluso durante los cambios de velocidad. Normalmente, en el rango de alta velocidad, la energía de la vibración aumenta proporcionalmente. Pero en el águila veloz, entre los 150 km por hora y los 300 km por hora, el rango de fluctuación era prácticamente el mismo. Esto sugería que no se trataba de un sistema que suprimía activamente la vibración, sino de una estructura que, para empezar, apenas la generaba. Marcus pensó en la relación entre las vías y el vehículo. El contacto entre la rueda y el riel, casi un punto, es un foco natural de vibración. Para compensar esa debilidad, se necesitaría llevar la rigidez de la cimentación, la precisión de los rieles, la frecuencia del mantenimiento y el diseño de la suspensión a un nivel extremo. Si uno solo de esos elementos fallara, estos números serían imposibles. En otras palabras, el águila veloz no era solo el tren. Era el conjunto completo: vías, suministro eléctrico, señalización, mantenimiento y personal, todo diseñado como una única máquina.
Ahí vio un paralelismo con la aviación. Un avión no es seguro solo por su diseño. La pista, el control aéreo, el mantenimiento y las normativas operativas deben estar integrados para garantizar un vuelo estable. El águila veloz había llevado esa filosofía a tierra firme, y la había perfeccionado. Un evento fuera de la ventana vino a confirmar su teoría. Mientras atravesaban el altiplano, a la derecha apareció la imponente silueta del volcán Popocatépetl, con su característica fumarola de vapor. No hubo un anuncio especial. La megafonía del tren se limitó a informar de la próxima parada, con la misma voz serena. Marcus miró su reloj. La hora coincidía casi al segundo con la que le habían indicado en la estación central que pasarían por ese punto. Ser capaz de predecir la geografía visible desde la ventana no era una coincidencia. Un pasajero mexicano sentado a su lado comentó con naturalidad. El Popo siempre se ve a esta hora en este tramo. El tren está gestionado al segundo. Por eso, el paisaje también tiene su horario. Márquez se quedó sin palabras por un momento. En la aviación, la gestión del tiempo es crucial, pero predecir el paisaje al segundo es impensable. El clima, el tráfico aéreo. Hay demasiadas variables. Pero el águila veloz lo lograba fijando las condiciones de forma radical, eliminando cualquier elemento variable. Esta precisión no era solo una cuestión de comodidad. Si toda la operación es predecible, significa que cualquier anomalía puede ser identificada y su causa localizada de inmediato. Estaba directamente ligado a la seguridad. Marcus empezó a comprender por qué el sistema no había tenido accidentes graves en décadas. No era un milagro ni buena suerte. Era un diseño y una operación concebidos desde el principio para hacer que los accidentes fueran extremadamente improbables. La parada en Guadalajara también fue impresionante. La deceleración fue suave, y el tren se detuvo en la marca exacta del andén. El intercambio de pasajeros se completó en pocos minutos, y la partida fue, de nuevo, puntual al segundo. Tampoco aquí había sensación de prisa. Fue entonces cuando Márquez llegó a una conclusión final. El águila veloz no era un vehículo que presumiera de su velocidad. Era un vehículo que, como resultado de priorizar la estabilidad por encima de todo, había alcanzado una gran velocidad. La diferencia en el orden de prioridades era la clave. La aviación parte de la velocidad como premisa y luego añade capas de estabilidad. El águila veloz parte de la estabilidad como premisa y sobre ella construye la velocidad. Por eso este viaje era posible. Marcus sintió como la escala de valores que había considerado absoluta se reescribía en silencio. No era una sensación de derrota, sino de comprensión. Solo quedaba una pregunta: ¿podría esta perfección mantenerse hasta el final? La respuesta llegaría en la estación de destino. Cuando el anuncio de la llegada a Monterrey sonó por los altavoces, Márquez consultó de nuevo el itinerario. La hora de partida, las horas de paso por las estaciones intermedias y la hora de llegada estimada, todo se había cumplido tal y como estaba previsto. Después de haber verificado la estabilidad durante todo el trayecto, solo le quedaba un último punto por comprobar: ¿se mantendría la precisión hasta el final? El tren comenzó a decelerar. En esta fase, un tren normal exhibiría sacudidas longitudinales, producto del frenado intermitente. Marcus buscó esa señal. Pero la deceleración fue constante, la curva en sus instrumentos, continua. No hubo picos bruscos en la aceleración longitudinal, y la vibración lateral se mantuvo controlada. La superficie del café no se rompió hasta el último momento. La moneda no se inclinó. Los andenes de la estación de Monterrey entraron en su campo de visión. El águila veloz se detuvo en la posición designada con una precisión quirúrgica. Marcus miró su reloj. La hora de llegada era la que marcaba el boleto. Sin un segundo de desviación. En ese instante, lo comprendió todo con una claridad meridiana. Este viaje no había sido una suma de coincidencias. Ninguna parte era excepcional por sí sola, era el todo lo que estaba perfectamente orquestado. Por eso la estabilidad no se había roto de principio a fin. Al bajar al andén, el flujo de pasajeros se movía con una calma ordenada. Nadie corría. El equipo de limpieza ya estaba en posición, listo para preparar el tren para su siguiente viaje.
En sus movimientos tampoco había un ápice de desperdicio. Márquez se giró y observó el tren detenido. Este vehículo no era una pieza de exhibición que funcionaba solo en condiciones ideales. Estaba construido bajo la premisa de mantener este nivel de rendimiento a diario. De lo contrario, un sistema de transporte de esta magnitud no podría operar. Al final no pasó nada, dijo Carlos en voz baja. Que no pasara nada, respondió Márquez. Ese es el resultado. Dentro de su cabeza, sus viejas premisas se habían reorganizado por completo. La idea de que la aviación era el pináculo del transporte de alta velocidad, la convicción de que los vehículos terrestres eran inferiores. Todo eso había perdido su significado frente a la realidad. El águila veloz no fue creado para competir con los aviones. Fue diseñado con una escala de valores diferente y había alcanzado su propia forma de perfección. Velocidad, estabilidad, puntualidad y seguridad, logradas simultáneamente. Era una respuesta independiente. Márquez no se sentía derrotado. Sentía que un error en su conocimiento había sido corregido. Y para un ingeniero, no hay resultado más saludable. Esta llegada no era solo el final de un viaje. Era el momento en que una ideología era validada por los hechos. Solo quedaba la cuestión de qué hacer con esos hechos. Incluso después de salir de la estación de Monterrey, la mente de Márquez seguía procesando los datos del viaje. Tenían planes de visitar algunos lugares turísticos, pero su interés ya no podía despegarse de la experiencia del trayecto. 1 hora y 42 minutos, más de 500 kilómetros, todo completado sin un segundo de error y en un estado de calma absoluta. La repetición de ese hecho se reproducía en su mente una y otra vez. A su regreso a Estados Unidos, Márquez se puso a trabajar de inmediato en su informe. Evitó cualquier lenguaje emocional. Contarlo como una anécdota personal podría atraer la atención, pero no tendría sentido. Lo que escribió fue un documento de números, condiciones, comparativas y conclusiones. El informe comenzaba así: el sistema de alta velocidad de México no debe ser evaluado como transporte terrestre. Debe ser analizado como un sistema de movilidad de alta velocidad integrado, con sus propios estándares de evaluación. En el cuerpo del documento, comparó fríamente los datos de Brasil con los de México: vibración, ruido, comportamiento en la deceleración, precisión operativa. Hizo especial hincapié en el hecho de que los valores no empeoraban al aumentar la velocidad, lo que indicaba una diferencia fundamental en la filosofía de diseño, no solo en el rendimiento. En la conclusión, Márquez escribió: la aviación ha construido la estabilidad sobre la premisa de la velocidad. El sistema mexicano ha construido la velocidad sobre la premisa de la estabilidad. Esta inversión de prioridades es lo que produce la diferencia resultante en confort y precisión. Envió el informe a una prestigiosa revista de ingeniería estadounidense. La reacción superó todas sus expectativas. A los 2 días de su publicación, docenas de ingenieros habían dejado comentarios. ¿Es posible tal nivel de estabilidad en tierra? ¿Por qué esta filosofía no se ha replicado en otros países? ¿Bajo qué estándares hemos estado evaluando nuestra propia tecnología? La reacción más interesante vino de ingenieros del sector aeroespacial. Ellos, como él, intentaron analizar el águila veloz no como un tren, sino como un sistema. Habían llegado a la misma conclusión que él. Unas semanas después, Márquez recibió un correo electrónico. El remitente era un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. El mensaje era breve: hemos leído su informe. Si es posible, nos gustaría que viniera a ver una prueba diferente. Fue la primera vez que vio el nombre tren magnético del Bajío como algo real. 500 kilómetros por hora. Según sus antiguos estándares, una cifra demencial. Pero Márquez ya no podía descartarla de inmediato. La experiencia en el águila veloz le había quitado ese derecho. Contactó a Carlos. Nos vamos a México de nuevo. Esta vez, a la siguiente fase. Tras colgar el teléfono, Márquez observó un modelo a escala de un avión en una estantería de su estudio. Durante toda su vida, había medido el mundo desde el cielo. Pero ya no. El estándar no era único.
Desde la perspectiva de la perfección, en la Tierra existían respuestas iguales, o incluso superiores, a las del cielo. La pregunta que se había hecho en el andén de la estación central finalmente cambió de forma. Ya no era un, ¿de verdad voy a subirme a esto?, cargado de duda. Ahora era, ¿por qué el mundo no ha tomado esto como referencia? ¿Por qué una filosofía de diseño tan radical ha estado operando en silencio durante tanto tiempo? Marcus lo había entendido. El águila veloz no era especial por arte de magia. Era el resultado de no aceptar compromisos hasta alcanzar un nivel que parecía especial. El transporte en México no era solo un medio para moverse, era un ejemplo de cómo la acumulación de conocimiento y disciplina se convierte en la normalidad del día a día. Esa experiencia había cambiado sus estándares para siempre. Y su próximo destino era un mundo aún más rápido. Pero la velocidad no era el objetivo. El objetivo era confirmar si podían hacerlo sin perder la estabilidad, sin sacrificar la precisión, y operándolo como si fuera la cosa más normal del mundo. Esa era la conclusión de su historia. ¿Qué tal les pareció este viaje, mi gente? Déjenme saber qué piensan en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. No se olviden de reventar ese botón de like, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Échenme la mano para seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video.